Él nada es imposible. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Dios, con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir, fieles son tus promesas, Para ministrar esta nación. con paciencia esperaré. Este es el año de Mario Amén. Una de las cosas que es importante, realmente el enemigo va a atacarte para tratar de cancelarte en todas las áreas. Él va a tratar de cancelarte, que tu potencial nunca se desarrolle. Pero Dios anhela que tu potencial haga explosión y tu influencia crezca de una manera tremenda. ¿Para qué? Para que el reino de Dios se establezca y esta nación conozca verdaderamente al Creador del universo. Y vimos desde un principio que el enemigo trataba de imponer el miedo. Y en Lucas 19:24, de los 3 personas que recibieron talentos, vemos lo siguiente. Lucas dice: y dije a los que están, quitad en el 24, vamos al 23. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y en el 22 dice, entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y sigo lo que no sembré. En el 21 dice: porque tuve miedo. Entonces, este señor tenía un potencial y él tuvo miedo y no hizo. El miedo es castrante, esterilizante. Muchas veces tenemos miedo de ir a hacer una venta, tenemos miedo de que nos rechacen, tenemos miedo de esto. Y el miedo no existía porque la paternidad de Dios nos cubría desde el principio. Pero el miedo se introdujo en el huerto cuando la paternidad de Dios se canceló directamente a través del error de Adán y Eva. Y vamos a escudriñar la escritura un chiquitito, cómo se introdujo, pero primero vamos a definir de vuelta lo que es el miedo. Viene la palabra yaré, que no quiere decir mugre, quiere decir tener miedo y también quiere decir reverenciar. Tener miedo es un sentimiento, habla del primer punto, la emoción y la anticipación intelectual de un daño cuando alguien siente que algo le va a ir mal. Cuando usted tiene miedo es porque algo le está pasando en ese momento y usted siente como un miedo. Pero también significa, yaré, quiere decir en el griego, también significa una sensación positiva de reverencia o estado de éxtasis por Dios que puede ser expresado en amor o en adoración formal. Este sentimiento genera el efecto de una vida santa. Y eso está en Deuteronomio 18, 20 al 22. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice así la palabra del Señor: el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios ajena, el tal profeta morirá. El tal profeta no tengas, ¿qué cosa? Temor de él. Entonces, muchas veces tenemos temores de gente que puede venir a nuestras vidas. Hay gente que viene, a mí me han profetizado 1000 veces cosas y para poner miedo. Una vez me acuerdo bien, me dijeron yo tenía que viajar a Encarnación. De Encarnación teníamos que irnos a María Auxiliadora teníamos que ir a Ciudad del Este. Y vino el profeta de Dios, entre comillas, me dijo: no viajes porque vas a perder el brazo y las piernas, te vas a quedar, te vas a estrellar. Y yo le dije: pero Dios me dijo que me vaya. Entonces vino el profeta. ¿Qué fue mi pelea en ese momento? El miedo pudo haber venido, pero yo le dije: Señor, vos me hablaste a mí, yo soy tu hijo. Entonces yo me fui y vine. El tal profeta era un falso profeta. Ahora tenemos gente que viene y nos profetizan a nosotros aquí muchas veces. Entonces tenés que tener cuidado. Para eso tenés que aprender a escuchar la voz de Dios. Vos tenés que discernir la voz de Dios. Por eso es importante discernir la voz de Dios. Es cuando usted empieza a romper toda estructura que pueda generar miedo en nuestras vidas. Hay profetas del diablo que vienen, como dicen: no vas a poder, no te va a salir. Entonces cuando nos dicen no vamos a poder, no te va a salir,
¿qué viene? Viene como un miedo en la vida de la gente. Por ejemplo, muchos de ustedes tenían proyectos lindos, hermosos, que gente le dijo, estás loco para hacer eso, no te va a salir. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiso poner en tu vida? Decirle que este lado, el miedo. Pero rompiste la estructura del miedo, encontraste que Dios estaba ahí, discerniste la voz de Dios e hiciste lo que tenías que hacer, y hoy Dios te está bendiciendo en ese lugar. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ahí está la clave. Y el miedo entró cuando se perdió la paternidad de Dios. Génesis 3:10, la palabra del Señor nos dice así: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo primero que vemos es cuando entendemos, tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Adán por primera vez perdió la conciencia de Dios. Imagínense, Dios vino, él sabía que había hecho mal, perdió la conciencia de Dios, vio su desnudez, inmediatamente entró en la yocracia y dejó la teocracia, dejó el gobierno de Dios por su desobediencia. Pero lo que usted tiene que ver ahí es el amor de Dios. Dios no vino a Adán, Adán, sabía que iba a fallar, aquí hay un garrote y te voy a dar con todo. Ese es el Padre y el Dios que nos han presentado durante toda la vida. ¿Sí o no? No dijeron, Shaque si no te va a tal lugar el domingo, pecado mortal. ¿Estás? Entonces la gente, si no hace esto, estás frito. Dios está con un garrote y listo para tirarte al infierno. No, Dios estaba ahí, ¿para qué? Para sanar y traer la provisión para Adán y la humanidad, para restaurar, redimir, restituir y devolver y bendecir de vuelta. Y volvía con todo su corazón la paternidad a la humanidad, porque ese era el anhelo de Dios. Pero ¿qué pasó? Desde ese día perdimos la conciencia de Dios. Al perder la conciencia de Dios, el hombre se encuentra con sus propias fuerzas que son limitadas. Pero hoy podemos decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entienden esos actos de locura que hizo la hermana que se para y dice, en el nombre de Jesús, ahí viene la lluvia, viene la nube, trae el agua, y el hombre no puede apagar esto, pero Dios sí apagó? Y no es la única hermana, porque hubieron otras hermanas que vinieron y nos contaron que sus tiendas estaban en el medio de todo esto, pero Dios intervino por la oración. Amén. Por la fe, la agresión y no al miedo, en el nombre de Jesús. Muchos de ustedes tienen talentos. Por ejemplo, el otro día estuvimos entrevistando a una persona que durante años hizo vocalización desde chiquitita. Y le dijimos, ¿y por qué no audicionaste? ¿Y por qué no me animaba? ¿Por qué no audicionaste? El no animarse habla de un miedo interno, de una falta de seguridad que solamente viene a través de la paternidad de Dios. Y Dios te ama, Él quiere cubrirte, Él quiere amarte, Él quiere envolverte, Él quiere darte la seguridad. Amén, aleluya. Yo me acuerdo mi primera vez que me iba a pelear en primer grado, aparecieron 3 compañeros míos que se levantaron contra mí. Y yo empecé, dije, ay, son 3. Contra uno puedo a lo mejor. Pero ¿qué pasó? Inmediatamente vino mi hermano que estaba en 6º grado y se paró a mi lado, y ahí yo empecé a sacar pecho. Digan conmigo, Jesús es mi hermano mayor. Decirle que este lado, saca pecho. Jesús es tu hermano mayor. Jesús, ¿qué dijo? Estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, ¿qué es eso? Reconocer la presencia delante de Dios. El Señor nos invita a nosotros hoy día como hijos suyos, nos dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir? Sé maduro. La perfección es un estado de madurez donde usted discierne lo que está bien, lo que está mal. Entiende su posición de autoridad y poder, y usted no está dominado
por las cosas que le dicen en el mundo, porque usted es un hijo aplicado que en lo secreto escucha la voz de Dios y sabe cuál es su voluntad, y usted es obediente a su palabra. Amén. Entonces, el miedo se tiene que ir rompiendo. Mucha gente tuvo miedo de empezar una empresa. ¿Cuántos de ustedes tenían ideas? Tenían proyecciones, pero de pronto decían: no tengo suficiente dinero, no sé qué voy a hacer con esto, no sé qué voy a hacer con aquello, no tengo esto, no tengo. No mires lo que no tenés, mira lo que tenés. Con lo poco que tenés, Dios te puede activar a lo mucho, porque Dios toma lo poco y hace mucho. Dios hace al pequeño y lo levanta entre los grandes, porque así es tu Dios. ¿Por qué Dios funciona así en su sistema? Para que la gloria no sea de los hombres. Porque el hombre dice al final: yo hice, yo conseguí, mío es mi talento, mi trabajo. Pero saben, ese es un éxito temporal. Nuestro éxito trasciende el tiempo y va a la eternidad. Amén. Queda en memoria porque la gloria es de Dios. Entonces inmediatamente vemos en Génesis 3, versículo 7. Mira lo que dice, 7 dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Inmediatamente el miedo que produce se cubre, se tapa. Empezamos a dar excusas, nos cubrimos. ¿Por qué? Porque empezamos a vernos a nosotros y vemos nuestras debilidades. Pero usted tiene que entender que el potencial de su debilidad es algo tremendo. Es la gran oportunidad para que Dios se muestre y usted sepa quién es Dios. Por eso dice la Biblia: diga el débil, fuerte soy. Entonces la debilidad es un misterio y tiene una gran oportunidad. Y nosotros de la debilidad, de la nada, podemos hacer todo en el nombre poderoso de Jesús. En el libro de 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Entonces, de lo poco, de tu debilidad, de tu imposibilidad, Dios se va a hacer grande. No mires lo que no tenés, mira lo que tenés. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice en el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Ahí está. Entender, mis queridos hermanos, que no es tu competencia, no es tu capacidad, es Dios quien te está proyectando, y vos estás conectado al software de Dios, estás conectado a la vid. Y si vos permaneces en la vid y la vid en vos, la sustancia, el software, la sustancia de Dios, su divinidad empieza a fluir, y su propósito te va a llevar a tu destino para cumplir con los talentos y los dones que tenés y alcanzar todo lo que soñaste alguna vez. Y ahí Dios está contigo y el miedo se tiene que ir, porque el miedo es la fe al fracaso. El miedo es la fe al fracaso. El miedo es la fe al fracaso. Decirle a que a este lado: Dios saca el miedo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo alguna vez? Todos habremos tenido miedo. Señores, el miedo es esterilizante, es terrible, es castrante. ¿Y cómo viene el miedo? El miedo se introduce en la niñez y empezamos a generar mil excusas para no hacer lo que Dios ya dijo que podemos hacer. Entonces, vamos rápidamente a Génesis 3:8, y en el 9 vamos a mirar de vuelta. Dice así la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí empieza. Cuando tenemos la conciencia de nosotros, perdemos la conciencia de Dios, tenemos inseguridad. La inseguridad es un problema tremendo en la vida de mucha gente. ¿Por qué? Porque les impide hacer cosas tremendas, cosas que ellos sueñan con hacer, pero ven toda el área negra y negativa y se esconden. Saúl dice que se había escondido cuando le buscaban para ser rey. Entonces usted tiene que entender que hoy día usted tiene que salir a la luz.
con la pintura, el talento, el don, lo que usted está haciendo, porque Dios, un Dios que honra los pasos de fe, los pasos de locura que usted está dando. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen un sueño para hacer algo grande? Levante su mano y diga: Señor, tú estás conmigo. Yo voy a cumplir todo mi propósito en el nombre de Jesús. Esos sueños se harán realidad, hecho fuera al miedo, en el nombre de Jesús. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Así es Dios. Dios no vino con un garrote, Él estaba ahí. Y dice en el siguiente versículo, en el 9, dice la palabra del Señor: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué? Porque de ahí Dios te va a levantar. ¿Dónde estás? Dios no viene con un garrote y decirte: te dije luego, te voy a mandar al infierno. Esa es la religiosidad. La religión es lo que le habló al hombre toda la vida. Mirá que saque al infierno, te vaya al infierno. El infierno es real, pero Dios no te manda ahí. Dios quiere mandarte a su cielo. Dios quiere bendecirte hoy día. Dios quiere ungirte hoy día. Quiere prosperarte hoy día. Y cuando llegue el día que pases de esta vida a la otra, estés con Él y vivas con Él eternamente. Dios no te manda al infierno, mi hermano. Vos te vas. Amén. Vos tomás un detour. Está en el camino del Señor, pero decir: no, ahora me voy por aquí. Es mi elección. Entonces decirle a que está al lado: elegí el camino correcto. Señores, nosotros elegimos el camino correcto. Ahora, ¿cómo yo consigo vivir una vida en libertad del miedo? ¿Saben cómo? Practicando la conciencia de Dios. Tenemos que practicar la conciencia de Dios. ¿Cómo yo practico la conciencia de Dios? Señores, es como cuando usted le vio a su enamorada por la primera vez. ¿Qué hacía usted? Todo el día estaba en su mente la enamorada. Estaba así, como eso embobado. ¿Qué te pasa? Está Betania. ¿Dónde? En la cama, cuando duermo, cuando me levanto, en el desayuno, cuando me voy al baño. ¿Está quién? Betania. Dios no te condena. Yo me condeno si no obedezco la palabra. Yo me condeno si escucho la voz del enemigo. Yo me condeno si le hago caso al miedo. Yo me condeno si no hago como ese que dice: tuve miedo, dice. No hice lo que me dijiste, no invertí, no procedí, no negocié, no crecí. Y Dios quiere que crezca. Entonces, para ir cerrando en esta noche, en Job 3:25, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: miren. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El temor, ¿qué hace? Atrae el fracaso. El miedo atrae el mal. El miedo atrae la muerte. El miedo es la fe en el fracaso. Entonces nosotros tenemos que romper esa línea de pensamiento en nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a aprender después. Pero ¿por qué Job pensaba así? ¿Saben por qué? Job dice en Job 42 versículos 5 y 6, usted va a descubrir lo siguiente: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahí está. Muchos hijos de Dios caminan con Dios de oída. Usted no puede conocerle a Dios de oída. Usted tiene que tener una relación donde usted busca verle a Dios. Señor, soy una persona apasionada, quiero verte. ¿Cuál era el problema de Job? Un cristiano, un hijo de Dios, de oídas. Él no entendía la paternidad de Dios. La paternidad de Dios estaba fundada en su vida con muchos temores, porque él hacía sacrificio todos los días para ver: saque mi hijo, saque aquello. Y tenía temor de que a su hijo le pase esto, que a aquel no le pase aquello, que le roben aquí, que no le roben acá. Usted, Señor, Dios le ha hecho libre. Usted no tiene que manejarse más de oída. Hoy día usted se maneja con Dios cara a cara, porque los hijos pueden entrar al trono de la gracia. Usted tiene ahí para alcanzar todo tipo de oportuno socorro, dice la Biblia. En Hebreos nos habla de eso, que nosotros accedemos a Dios para escuchar su voz y tener la seguridad en nuestro corazón de erradicar todo temor y saber que de oídas ya nos manejamos y ahora mis ojos te ven. ¿Y saben lo que pasa? ¿Por qué ahora le ve? Dice en el siguiente versículo, miren lo que dice ahí.
Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Por qué? Porque cuando buscamos a Dios, nos arrepentimos de todas las cosas que no le pertenecen al diseño de Dios y empezamos a vivir en el 100, en el estado de plenitud. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y si Dios te ve, el maligno ya no te ve. Amén. Digan conmigo, si Dios me ve, el maligno no me ve. Entonces, para ir terminando hoy, vamos a hacer declaraciones en los salmos para romper el miedo. Primera declaración, Salmos 3, versículo 6. Primera declaración, digan conmigo, 1, 2 y 3. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí, porque si Dios conmigo, amén, aleluya, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. No importa quién se levante contra vos, van a caer delante de tus narices. Aleluya, van a caer. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra, diga conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. ¿Qué practicaba David? La presencia de Dios, la conciencia de Dios. Es lo que tenemos que entender. Salmo 27:1. ¿Qué dice Salmo 27:1? Miren, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. Wow. Amén. Usted no le tiene que tener miedo a nada. Hay gente que tiene miedo para entrar a la universidad. Seguramente que me voy a aplazar, no me va a salir, no voy a andar, no me va a funcionar, este negocio nunca va a andar. Quiero decirte que si Dios está contigo, no va a haber nada que no podés hacer en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Salmo 46:2. Mira lo que dice. Por tanto, diga conmigo, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No temeremos. Amén. ¿Por qué? Porque usted está sobre la roca. Usted está sobre la roca. Usted no está sobre la arena. Digan conmigo, estoy sobre la roca. Amén. Tienen que buscar a Dios. Tienen que buscar a Dios. ¿Qué más? Salmo 56, versículos 3 al 4. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Y en el 4 dice, digan conmigo, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. Porque al que me maldice, Dios le maldice. Al que me bendice, Dios le bendice. Al que me hace hechicería, la hechicería le vuelve a ellos triple. Cuanto más brujería me hacen, peor para ellos, porque va contra ellos. Es un boomerang que viene aquí y se da la vuelta y se va de vuelta. Porque no se encuentra conmigo, se encuentran con mi Padre. Porque practico la conciencia de Dios. Aleluya. Salmo 91:5. Vamos a leer. Ahí. ¿Qué dice? Todos juntos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No vas a temer. ¿Por qué? Porque el miedo va a estar erradicado, porque tu Padre te envuelve en su gloria y su bendición. Y terminamos con Isaías 7 al 4. Isaías 7:4. Isaías 7:4. Miren lo que dice. Y dile, guarda y repósate. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizones que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. ¿Qué le dice? Guarda y repósate, no temas. Decirle que está al lado, pone tu almohada. No importa si se levantan tus enemigos contra vos, porque Dios empieza a activar a favor tuyo. Practica la conciencia de Dios. ¿Qué es eso? Todo el tiempo, todo el día,
Dios está contigo. ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo contestamos? ¿Qué hacemos? Practicar la presencia de Dios. ¿Cómo practico la presencia de Dios? Reconociendo a Dios, porque Dios está contigo todo el tiempo. Ahora, quiero mostrar un secreto. Dios es omnipresente, pero no se manifiesta hasta que activemos. ¿Cómo? Practicando la conciencia de Dios. Y para eso tengo que sacar los ojos de mí y poner los ojos en Él. Mis pensamientos de mí y los demás y poner mi pensamiento en Él. Amén. Entonces, la omnipresencia ahora es manifiesta. Se manifiesta en mi vida. Se activa la gloria de Dios. Ahora Él te pregunta hoy día, ¿dónde estás tú? Tienes que definirte. Si vas a tener escondiéndote y excusas y cubriéndote y decir no puedo, no sé, no quiero tanto compromiso, voy a hacer a mi manera, y empezamos las excusas en nuestra vida. Dios dice, no me des ni una excusa, mi hijo, porque yo te quiero levantar. Yo quiero cubrirte ahora con mi manto de gloria. Quiero abrazarte, quiero sanarte, quiero devolverte la identidad original que yo te di a vos. Sos mi hijo y sos mi hija. Me olvidé de todos tus pecados y ahora veo solamente mi propósito en tu vida. Que en Él nada es imposible. En ti no eres hombre para mentir. Fieles son tus promesas, Dios. Con paciencia esperaré. Su palabra tiene poder. No eres hombre para mentir. Fieles son tus Para promesas, ministrarte